aquí estamos. ¿Ya? El objetivo de hoy día va a ser resumir y comprender los conceptos básicos y de las teorías ácido-base. Bueno, hasta hace 3 minutos estuve recibiendo los trabajos, eso no los alcancé a revisar, ¿cierto? Por la hora, pero he recibido varios trabajos de ustedes y bastante buenos, ¿ya? Por ahí recibí un trabajo que fue un PDF o una foto de un resumen. No está mal, porque yo nunca dije si era una foto o que lo hicieran ustedes mismos a mano, pero la idea es que ustedes mismos la hicieran, ¿ya? Entonces, un poco resumir de lo que estábamos hablando. Recuerden que el tema es reacciones ácido-base, ¿ya? Entonces, aquí les estoy mostrando un cuadro resumen comparativo de lo que son los ácidos y las bases, ¿ya? En el caso de los ácidos, existen ácidos fuertes y débiles dependiendo del pH. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ácidos que son más fuertes que otros. ¿De qué depende eso? En química depende de la capacidad disociativa de estos ácidos. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes usan el término disociar, quiere decir que usted está separando una sustancia. Mire, aquí, por ejemplo, me siguen con el pulsor, ¿cierto? Aquí el HCl es una sustancia, es un ácido fuerte, ¿ya? ¿Por qué decimos que es fuerte? Porque se disocia completamente. Se separa en el H y en el cloro, quedando acá en el producto el cloro unido al magnesio y el protón solo. Eso es disociarse. Si se disocia completamente, entonces hablamos de un ácido fuerte. Si se disocia parcialmente, hablamos de un ácido débil. Lo mismo para una base. Miren, chiquillos, aquí tengo una pizarra. A ver si se puede ver bien. Tenemos, por ejemplo, el ácido fuerte del HCl. ¿Lo ven bien, chiquillos? Miren, HCl, ¿ya? ¿Cómo se disocia? Yo al HCl, al ácido fuerte, le agrego agua. Y así lo van a ver en los cuadros, que significa acuoso. Le agrego agua a esta cuestión y se va a disociar. Se va a disociar en los iones correspondientes. Está compuesto por hidrógeno y está compuesto por cloro. Por lo tanto, los iones correspondientes son un protón más un cloro menos. ¿Ya? Eso se llama disociar. Y es un ácido, así se disocia este ácido fuerte, el HCl. ¿Por qué uno queda positivo y otro negativo? Porque va a depender, ¿cierto?, del tipo de enlace que ellos tienen. En este caso, todas las sustancias o compuestos que se disocian son compuestos que tienen enlaces iónicos. ¿Se acuerdan de eso? De los enlaces iónicos, que son los que se unen con los elementos del grupo 1, o los no metales y los metales, ¿ya? Por lo tanto, todos los que son metales son positivos y todos los que son no metales son negativos. ¿Cómo sabe esto? Porque usted siempre va a estar trabajando con su tabla. Entonces, si tiene una sustancia compuesta por un no metal con un metal, entonces va a saber automáticamente que está con un enlace iónico. Anoten eso ahí, en su cuaderno. Siempre una sustancia iónica está constituida por un no metal y un metal.
no tienen que aprendérselo, eso lo ven, ¿cierto?, en su tabla periódica. Para la prueba y para todos los efectos de evaluación, es cierto, siempre van a trabajar con su tabla. Yo necesito que la sepan usar solamente. Bien, eso en cuanto a los ácidos, ¿cierto? Y las bases también. Existen bases fuertes y débiles. Dependiendo del pH, en este caso vamos a hablar de si se disocian o no completamente. ¿Ya? Ambos, tanto las bases como los ácidos, y eso no lo dije en la clase pasada, pueden conducir electricidad. ¿Ya? Esa es una cualidad que ellos tienen, estas sustancias que conducen electricidad. Es decir, en química les llamamos electrolitos, y por ahí si alguno estuvo leyendo, quizás vio este concepto. Un electrolito es una sustancia que al entrar en contacto con agua se disocia en los iones correspondientes. Iones correspondientes, ¿cierto?, a la sustancia que usted está manipulando. Esos son los electrolitos, chiquillos. Y las bases y los ácidos son sustancias electrolíticas porque se disocian en agua en los iones correspondientes, y además esa disociación nos habla de que podemos conducir electricidad. Por ahí cuando estaban en quinto o sexto, quizás en ciencia hicieron experimentos de soluciones en donde agregaban azúcar al agua y veían si conducía electricidad con un limón. ¿No recuerdan ese experimento? ¿No? Bueno, el agua con azúcar, ¿ya? Y en donde uno pudiera conectar con un limón, es capaz, ¿cierto?, de hacer correr las manecillas de un reloj, ¿ya? O sea, hacer la función de una pila. Lo podemos hacer igual, o lo pueden intentar hacer en la casa. Tienen un sabor agrio, ¿cierto? Eso lo dije, ¿cierto? En el caso de los ácidos, tienen un sabor agrio y producen sales con las bases. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, ¿cierto? Mezclo un ácido y una base, el producto va a ser una sal. Y eso es súper, súper importante que lo sepan. ¿Ya? Y lo voy a anotar. Siempre voy a tener esto. Un ácido más una base siempre va a producir o va a tener un producto de una sal más agua. Siempre. Un ácido más una base va a tener el producto una sal más agua. La sal va a corresponder, ¿cierto?, a la sal del ácido o a la sal de la base, ¿cierto?, más un componente, ¿cierto?, extra que es el agua. ¿Ya? En el caso de las bases, ¿cierto?, tienen un sabor amargo y son jabonosas al tacto. También producen sales con los ácidos. Y aquí también, ¿cierto?, ¿cómo lo puedo ver empíricamente? ¿Cómo puedo encontrar o saber que tengo un ácido o una base? O saber diferenciarla, digamos. Vamos a ver que el papel que está aquí, este es el papel tornasol. En contacto con papel tornasol, varía de azul a rojo. Este papel de color naranjo es el papel tornasol. Si yo lo expongo a una sustancia ácida que se contiene en este vaso precipitado, se va a teñir de un color rojo. En cambio, una base, al entrar en contacto con la solución básica de bases, ¿cierto?, se va a teñir de color azul. ¿Ya?
Y a lo mejor, dependiendo de cuán ácido o cuán básico, ¿cierto? Se va a demorar un poco en tornar de un color u otro. ¿Ya? Y algunos ejemplos de unos ácidos, ¿cierto? Los ácidos generalmente, ¿cierto? Reaccionan con los metales. ¿Ya? Reaccionan con, por ejemplo, el zinc, el magnesio o el hierro. ¿Cómo reaccionan? Siempre producen H2 o hidrógeno. ¿Ya? Y ahí le dan un ejemplo, una reacción, ¿cierto? Este ácido HCl más una tirita de magnesio, ya un metal, produce, ¿cierto? Esta sal y además, ¿cierto? Produce hidrógeno, que en el fondo ¿cierto? Es lo que llamamos, por ejemplo, la corrosión o cuando se sufre cambio un químico, un metal. En cambio, las bases no les sucede eso. O sea, lo que les pasa, por ejemplo, un ejemplo, es que reaccionan con las grasas formando jabones. Generalmente, como les decía yo la clase pasada, las bases son jabones. Se usan para producir jabones. Por eso que antiguamente, ¿cierto? A partir de la grasa animal o ya tratos más vejatorios ya con la grasa humana generaban o hacían jabones para la venta. Bien, ¿alguna duda con esta resumen, ¿cierto? Entre un ácido y una base. Por ahí no hay en el chat. No. Bien, entonces, aquí ahora, si no hay dudas, voy a continuar, ¿cierto? Con lo que les pedí. Esto era lo que les pedí, ¿ya? La mayoría lo hizo perfecto, ¿cierto? Agregó, ¿cierto? También algunos agregaron más reacciones y agregaron las limitaciones de cada una o por qué usar una o por qué usar la otra. Recuerden que lo que quiero que ustedes comprendan y entiendan, ¿cierto? Es que existen tres teorías, ¿ya? Recuerden que una teoría es un conjunto de leyes que hacen, ¿cierto? Que hacen, o que explican, mejor dicho, un fenómeno, ¿ya? Son varias leyes que explican un fenómeno, en este caso, ¿qué fenómeno? Estas características de estas sustancias que existen a nuestro alrededor, que son los ácidos y las bases, ¿ya? Por ahí a lo mejor alguno encontró una cuarta teoría, pero esa cuarta teoría no la vemos, ¿cierto?, en la enseñanza media. Por eso es que no se nombra. Solo estas tres son las con las cuales se trabaja y con las cuales se les pregunta, ¿cierto?, en las pruebas. ¿Ya? Ahí tienen todo el cuadro comparativo, resumen, ¿cierto?, de lo que es cada una de las leyes. ¿Ya? De principio, ¿cierto? La primera fue Arrhenius, luego vino Bronsted y Lowry, que son dos personajes, un físico y un químico, Bronsted y Lowry. Y finalmente Lewis, que deberían haberlo visto, ¿cierto? Porque es el que habla, ¿cierto?, de las estructuras de Lewis. Ya que eso ya lo vieron, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre Arrhenius y Lowry? Los dos definen un ácido y una base. Lo único que Bronsted y Lowry lo que hace, ¿cierto?, es hablar solo de respecto a protones. ¿Ya? Que el ácido cede un protón y que la base acepta un protón. En cambio, Arrhenius lo que dice, ¿cierto?, es que en el ácido es quien cede un protón y en cambio la base es quien cede, pero no un protón, sino que cede un OH. Yo les había dicho cómo se llamaba él. ¿Cómo se llama el OH? Se llama, o le decimos hidróxilo, ¿ya? Hidróxilos.
OH, que es la parte negativa, ¿cierto? Y el protón es la parte positiva. Siempre es negativo. Y siempre tiene que ir acompañado con su signo negativo. ¿Ya? En cambio, totalmente distinto es la teoría de Lewis, porque Lewis habla de electrones. Ya no habla ni de protones ni de OHs, habla de electrones. O sea, un ácido es quien capta electrones y una base es quien libera electrones. ¿Para qué capta o libera electrones, cierto? Para formar los enlaces. ¿Ya? Y aquí cuando ustedes escribían ecuación global del ácido, ¿eso lo entendieron, chiquillos? Eso es en el caso de la A, aquí, corresponde a cualquier sustancia que esté acompañando a este hidrógeno. Cualquier sustancia, por ejemplo, el cloro, sería HCl, ¿ya? ¿Qué pasa cuando se disocia? Esta flecha debería ir ahí, ¿ya? ¿Qué pasa cuando se disocia? Se separan en el protón más el cloro, que corresponde a esta A, que puede representar cualquier átomo, ¿cierto? Generalmente los halógenos, y son negativos. Entonces esto es como una maqueta para ustedes, chiquillos. Si yo les digo, por ejemplo, disocien según Arrhenius, usted va a este resumen y dice, ¿cómo se disocia un ácido de Arrhenius? Así, de esta manera. Tengo mi H, que siempre lo va a tener el ácido, y más A. Y A va a corresponder a lo que no es el H. ¿Ya? ¿Cómo se va a separar? Se va a separar o disociar en un protón más lo que quede de mi sustancia. Y eso, lo que me quede de la sustancia, va a ser negativa. Siempre se disocia de esta misma manera en el caso de Arrhenius. ¿Ya? Un ácido. En el caso de la base, en vez de A, ahora voy a representarla con una B. ¿Ya? Siempre voy a tener un OH. El OH va a ser indicativo de que la sustancia es una base. ¿Ya? Y ese B puede ser Na, puede ser bario OH, BaOH, NaOH, ¿ya? ¿Y cómo se va a disociar? Lo que no es OH va a quedar positivo, más el OH que siempre va a quedar negativo. Entonces, vuelvo y les digo, chiquillos, disócienme la siguiente base según Arrhenius. ¿Y usted qué hace? Va, ¿cierto? Dice, ¿cómo se disocia? ¿Cómo se disocia esta cuestión? Voy aquí a mi maqueta y digo, aquí está mi OH y este B corresponde a otra sustancia, a otro átomo, o más de un átomo puede ser también. ¿Y cómo se va a disociar? Todo lo que no es OH va a quedar positivo, más el OH negativo. ¿Ya? Insisto, esto es la maqueta para poder saber cómo disocia un ácido o una base según Arrhenius. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Un poco? Más o menos. Ya. Dedo para arriba, hay algunos dedos para arriba. ¿Cuál es la limitación, cierto? Que nos explica por qué el NH3 es una base. Porque recuerden que yo les decía, cierto, que siempre un ácido iba acompañado de un hidrógeno, pero resulta que él es base, pero tiene un hidrógeno. Entonces no lo explica. Sí lo explica Bronce y Lowry. ¿Ya? Lo mismo acá. Aquí tenemos la maqueta para disociar un ácido y la maqueta para disociar una base. ¿Ya? En este caso, el ácido, ¿cierto? Lo definimos porque va a tener un hidrógeno. ¿Ya? Y la X corresponde
a la otra sustancia que está acompañando el hidrógeno. ¿Ya? Entonces, y eso es importante que lo diga. A ver, déjenme anotarlo acá. El protón ustedes lo van a encontrar, déjenme ver un poco acá, en los libros como el protón, o también lo van a encontrar como, y ahí dice ahí en la parte del ácido de Bronsted y Lowry, aparece como H3 o más. Y esos son los mismos, ¿ya? Es un protón y es un protón, ¿ya? Incluso en algunos libros dice ion hidronio, ¿ya? Pero es lo mismo. Entonces ahí aparece en la ecuación global del ácido, aparece la parte negativa como lo que le sobra al ácido y la parte, ¿cierto? Ese H debería estar ahí, pero en vez de poner H pusieron, ¿cierto? El ion hidronio, que es lo mismo, ¿ya? En el caso de una base, ahí ya no voy a tener un hidrógeno, pero tampoco tengo un OH. ¿Ya? Ojo aquí, miren. Eso es lo distinto al Bronsted y Lowry y Arrhenius, que aquí en mi reacción, si yo hago reaccionar una base, ya no voy a tener OH como acá. Voy a tener una solución o un compuesto X, ¿ya? Que al reaccionar con agua va a liberar un OH. Pero ese OH, ¿de dónde sale? Del agua. ¿Ya? Y por eso yo voy a decir que es una base. Miren, el agua, H2O, siempre se disocia así. Un protón más un OH. Más un OH menos. ¿Ya? Es por eso que a esa sustancia X, cuando yo le sumo un agua, yo voy a tener en mi resultante un OH menos. Y por eso es que esta solución me va a dar una base, porque mi producto, ¿cierto? Mi producto va a tener un OH. ¿Ya? Pero no es que mi sustancia inicialmente tiene el OH, sino es por el agua. Otra cosa, el agua podemos usarla como una sustancia ácida o como una sustancia básica. ¿Eso qué quiere decir? Se le llaman a esas sustancias, se les llaman anfóteros. Anfóteros. ¿Ya? El agua es un anfótero. ¿Por qué? Porque puede actuar como un ácido o como una base. Ustedes bien saben que el agua, ¿cierto? Es una sustancia especial, y en este caso, en las reacciones de tipo ácido y base, son sustancias que pueden transformarse en un ácido o pueden transformarse en una base, dependiendo con quién esté acompañada. ¿Ya? Y aquí tenemos una reacción. ¿Cuáles son las principales reacciones de Bronsted y Lowry? Son las reacciones de neutralización. Las reacciones de neutralización son las que reaccionan un ácido y una base para formar sal y agua. Estas son las reacciones de neutralización. Son ambas reacciones, el ácido y la base. En cambio, en Arrhenius, yo voy a estar viendo un ácido y después voy a ver una base. En cambio, en Bronsted y Lowry, yo voy a tener las dos sustancias reaccionando, el ácido y la base,
y me van a producir, ¿cierto?, mis productos que son respectivos a las sustancias que estoy haciendo reaccionar. En este caso aquí, me le hacen reaccionar el amoníaco más agua. Y yo ya les dije que el amoníaco es una base, lo dije en la primera clase cuando hablé de algunas sustancias ácidas y básicas. Entonces, si el amoníaco es una base al agua aquí, no le queda otra que ser una... Si él es base, entonces él es ácido. Entonces tenemos base más ácido, me va a dar, ¿qué? Me va a dar una sal y mi OH negativo. ¿Ya? ¿Qué va a depender, cierto, de la reacción que usted está viendo? Aquí en este caso, él es una base, por lo tanto, la base dice acá, ¿qué dice la base? Dice que acepta un protón. El NH3 se convierte en NH4, por lo tanto, aceptó un protón. Por lo tanto, es una base. Y en cambio, el agua, va a ser un ácido. ¿Por qué? Porque cede el protón. El de H2 pasó a ser solo OH, porque el protón que tenía lo donó al NH3. Y ese es el análisis que usted tiene que hacer de la reacción, ¿ya? En este caso, estas son reacciones de neutralización, donde hago reaccionar un ácido más una base. En cambio, en Arrhenius, yo trabajo con una base sola o con un ácido solo, ¿ya? Y bueno, y Lewis solo son estructuras de Lewis, ya que ustedes ya lo trabajaron, lo saben. Son enlaces, ¿cierto?, que son representados con estas líneas, ¿cierto? Y va a depender del tipo de átomo que yo voy a estar enlazando para formar, ¿cierto?, mi estructura de Lewis. Son solo estructuras de Lewis. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Para terminar con los ejercicios, chiquillos. Les hice 2 resúmenes para que estén bien para la prueba. El resumen de las características de los ácidos y de las bases y el resumen de las 3 leyes. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Yo creo que si tienen alguna duda me la pueden hacer, sacan el micrófono y me la hacen. Por ahí estoy revisando las cámaras, no les veo las caras. Profe, en el chat, Vale Díaz pregunta, ¿por fórmula el X queda negativo? Ya, X. No, ¿Aquí? pero fue hace rato, fue hace 4 minutos. Sí, no sé por qué no lo puedo ver. Vi parpadeando, pero no... Le hice clic y no abrió. Aquí, el X sí. Aquí en el caso del Bronsted y Lowry, el X corresponde a cualquier sustancia que acompaña al hidrógeno. Y ya sabemos que el hidrógeno, cuando se disocia,